¿Cuánto dicen gloria a Dios? Al nombre de Jesús sea la gloria. Gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor Jesucristo me lo bendiga, hermano. Ya hemos adorado, ya hemos orado. Vamos a ganar el tiempo al tiempo y entremos a la predicación en el nombre de Jesús. Vamos a leer en 1 Samuel capítulo 8. Primera de Samuel capítulo 8, del 1 al 22. Primera de Samuel capítulo 8, del versículo 1 al 22. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tu hijo no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrale cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefe de miles, jefe de 50. Los pondrá asimismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses y hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestra tierra y vuestras viñas y vuestros olivares y los dará a sus siervos. Diezmará vuestros granos y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes, vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestro rebaño y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. El pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió a oído de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: ido cada uno a vuestra ciudad. Pueden tomar asiento, hermano. Esta enseñanza tiene por título: ¿dónde está tu mirada? ¿Dónde está tu mirada? Uno de los grandes problemas que afrenta el pueblo de Israel en ese tiempo era que se habían corrompido los que dirigían las instituciones.
los que tenían que hacer justicia. Y cuando los que dirigen se corrompen, el pueblo también cae en corrupción. La avaricia es uno de los grandes males que ha dañado todo en toda la historia. Eso no es nuevo, hermano. Eso es desde la antigüedad, la avaricia. Según el diccionario, la avaricia es el deseo, ansia o afán desordenado de poseer y adquirir riquezas para acumularlas o atesorarlas. Uno de los problemas de la avaricia es que no tiene límites, o sea, no se sacia. Usted cuando llega a la pobreza, el límite es el piso, pero la avaricia no tiene límite. $1 millón, $2 millones, 1.000 millones. No hay límite para la avaricia. Y la avaricia nunca se sacia, y nunca se sacia el que la posee. La avaricia corrompe todo. Eso es lo que es el significado del diccionario. Pero según la Biblia, la avaricia es idolatría. Y la idolatría, podemos ver aquí, que no es solamente adorar un ídolo, sino todo, la idolatría es todo lo que nos aparta de Dios. Dios tiene que ser primero, pero lo que pone a Dios en segundo lugar es idolatría. Todo lo que le dedicamos más tiempo y todo lo que amamos más antes que Dios es idolatría. No solamente un ídolo es idolatría. Un trabajo puede ser idolatría, le está quitando el tiempo de Dios. Un hijo puede ser idolatría. Un esposo puede ser idolatría. Un gobernador puede ser idolatría. Usted está confiando más en un gobierno que Dios, es idolatría. No solamente tener un ídolo guindado o cargarlo en el bolsillo, también cargarlo en el corazón. Entonces la idolatría no solamente es adorar a un ídolo y ponerlo de primero, sino también la avaricia es idolatría. En su deseo de poseer, el hombre se va alejando de Dios en búsqueda del éxito y la riqueza. Caen en tentación. A medida que comienza el éxito, se convierte en afán y comienza a trabajar más horas al día, donde se van alejando de su familia y de Dios. Si se presentan negocios donde pueden conseguir mayores ganancias, no importa la procedencia del dinero, en un mundo donde el éxito, la prosperidad, los bienes materiales, la fama, el poder, el dinero, suelen estar en un rango número 1 de nuestras prioridades. Esto significa que estamos poniendo las cosas materiales primero que Dios. Entonces eso se llamaría ¿qué? Idolatría. Según la Biblia, la avaricia va ahogando la palabra de Dios en nuestras vidas. En Marcos 4:18 dice: estos son los que fueron sembrados entre los espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosas, no da fruto. El problema de la avaricia es que va ahogando la palabra de Dios. Nos vamos descuidando en todo lo que se refiere a Dios. Nos vamos descuidando, le vamos quitando tiempo a la oración. Le va quitando tiempo congregarse a la iglesia. Y vamos cayendo poco a poco hasta que nos apartamos de Dios. Mire tan grave lo que es la avaricia y el engaño de la riqueza. En Lucas 12:15 dice: y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee.
También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mi fruto. Y dijo: esto haré: derribaré mi granero y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Eso es lo que está haciendo el mundo. Bebiendo, comiendo, rumbeando. Así es el que hace para sí. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para Dios en la tierra. El versículo que acaba de leer el hermano. No importa lo que hagamos en el mundo, no importa la riqueza, no importa nuestra fama, si nuestro nombre no está escrito en el cielo, no hemos hecho nada, hermano. La diferencia entre la bendición y la riqueza es que la bendición llega en el momento exacto. Cuando está la necesidad, usted ora a Dios y Dios suple sus necesidades. No hemos pasado hambre. En el momento de la enfermedad, Dios nos ha librado, Dios nos ha sanado. Pero la riqueza es acumular. Quiero tener 3 casas. Quiero tener 5 carros. Leí una historia de un hombre de Estados Unidos, de la NBA, tiene 500 zapatos, 20 carros de lujo. O sea, eso es la riqueza. Pero la bendición, hermano, es cuando usted está enfermo. Lo que le sucedió a mi hermana Margeli, ni la riqueza pueden sanar un corazón. Pero nuestro Dios nos bendice, nos sana y nos bendice y nos guarda. El hombre que inventó el iPhone y los teléfonos inteligentes, Steve Jobs, no sé cómo se dice en inglés, este hombre murió de cáncer. Creo que era el 3º o el 4º más hombre del rico. ¿Qué no podía tener ese hombre? Pero el dinero no compra todo, hermano. El dinero no compra la salvación. El dinero no compra la salud. El dinero no compra el amor ni la felicidad, hermano. El dinero compra muchas cosas, pero lo más importante es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, hermano. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Primera de Timoteo 6:7 dice: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento, escuche esto, mire, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. No significa, hermano, como me dicen a mí algunas veces, que yo no me voy de aquí del país porque yo soy conformista. No es eso, hermano, sino que he aprendido a tener poco, como dice Pablo, y he aprendido a tener mucho. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Mire, hermano, he aprendido que yo le trabajo a Dios un poquitico, hermano, y eso me ha traído una paz, me ha traído una tranquilidad, ¿me entiende? Y yo no entendía eso, hermano, de que yo le trabajaba un poquito a Dios, sino que hasta un día también me tocó esa vispita de irme del país. Y hablo con el pastor y el pastor le digo: pastor, me voy. Él no me dice nada. Porque a nosotros nos pintan que en otros países, que vio el pueblo de Israel, las otras naciones, ¿me entienden? Nosotros estamos viendo cuál nación está mejor para irnos. Y esa avispa de irme también me pegó. Y un día la hermana Elizabeth me dice: quiero hablar contigo. Me dice: tú le trabajas a Dios aquí, eso lo vas a perder tú allá. Tú aquí le sirves a Dios, eso lo vas a perder allá. Tu familia le sirve a Dios, eso lo vas a perder allá. Yo iba en búsqueda de dinero, hermano, pero iba a perder algo mayor, que le trabajo un poquitico a Dios, porque no es mucho, pero es un poquitico.
Y la palabra dice, en lo poco me has sido fiel y en lo mucho te pondré. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden al hombre en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero no tiene nada que ver, es el amor, lo que está en nuestro corazón. Cuando nosotros ponemos más amor al dinero que a Dios, es idolatría. Entonces, el amor que nosotros le ponemos al dinero y a la riqueza es el problema. El dinero no tiene nada que ver, pero es el amor lo que está en nuestro corazón. El cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de mucho dolor. Imagínense, mírese, muchos que se han ido se han extraviado de la fe, y también de los que se han quedado se han extraviado de la fe, buscando riqueza, y fueron traspasados de muchos dolores. Nos piden oraciones al grupo, gente que está en el extranjero, no puedo venirme. Ore para que pueda conseguir los pasajes, ore para que pueda pagar el alquiler. Entonces, fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, escucha, huye de estas cosas y sigue. Mira lo que hay que seguir: la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla, echando mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, y habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. El versículo 7 de Samuel que acabamos de leer dice: y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así también hacen contigo. Mire, desde la salida mire lo que dice el Señor, le dice a Samuel, que desde que lo sacó desde Israel hasta ese día, ellos se han alejado de Dios, se han apartado de Dios. Y yo estudiando más o menos ese tiempo, desde la salida del pueblo de Israel de Egipto hasta los tiempos de Samuel, transcurrieron aproximadamente 400 años. O sea, que los primeros que salieron de Egipto, ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. ¿Me están entendiendo, hermano? Entonces, ellos desde que salieron de Egipto empezaron a quejarse. Y esas quejas se las transmitieron a sus hijos. Y sus hijos a sus hijos. Y sus hijos a sus hijos. O sea, las quejas se heredan. Entonces, pasaron 400 años y todavía el pueblo de Israel se acordaba de Egipto. Mire lo que dice 400 años, y el Señor dice a Samuel que desde que sacó el pueblo de Israel hasta hoy me han desechado. El pueblo salió de Egipto, pero Egipto no salió de su mente. Así también en estos tiempos, hermanos. El Señor nos saca del mundo, pero estamos en la iglesia todavía con costumbres del mundo. No hemos soltado los que nos tienen atados. Estaba hablando con el hermano Erne hace como un mes atrás, y estaba hablando con él y me llegó una historia que me decía mi papá hace muchos años, la cual iba a traer un video y se me olvidó, porque es cierto, lo vi por internet. En África ponen un frasco más o menos como esto y lo atan, y adentro le ponen una nuez. Entonces llega el mono y mete la mano y agarra la nuez. Cuando él agarra la nuez, la mano se pone más ancha y no puede sacar la mano. ¿Me entiende? Su libertad está en soltar lo que tiene en la mano,
Pero como él no quiere soltar eso, ¿me entiende? Él está atrapado. Entonces llega el cazador y agarra un lazo y lo atrapa. Y el cazador hace lo que hace con ese mono, lo vende, lo mata, no sé. Pero, ¿cuál es la moraleja? Que hay algo que nos tiene a nosotros, que tenemos en la mano, que es del mundo, y nos tiene atrapados. No nos deja crecer espiritualmente. ¿Me está entendiendo, hermano? Entonces, suelte lo que tiene del mundo para que pueda crecer espiritualmente, hermano. Seguimos, estamos en la iglesia, seguimos mirando hacia el mundo. Nos falta soltar aquello que nos tiene atrapado, las costumbres del mundo, su ropa, su moda, su forma de hablar. Todo eso no permite que crezcamos en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Siguiendo con la historia, los hijos de Samuel estaban haciendo lo malo y había que corregir eso, hermano. Pecado es pecado. La vía en aquel tiempo era hablar con el profeta para saber la voluntad de Dios. Pero el pueblo de Israel, ellos no querían resolver el problema a través de la voluntad de Dios, sino que ellos querían resolver el problema como ellos quisieron. Y el problema lo hicieron peor. A veces pedimos y pedimos mal. La palabra de Dios nos enseña que tenemos que pedir que sea la voluntad de Dios. Queremos que Dios nos responda como nosotros queremos y en el tiempo que nosotros queremos. Y eso trae consecuencias en nuestras vidas. No todos nos conviene. Esta petición de Israel estaba quitando el reino de Dios por un reino de hombre. Estaban quitando a Dios del primer lugar en sus vidas. Y esto es un gran error. Sea por un trabajo bueno, entre comillas, un estudio. No nos descuidemos de las cosas de Dios y hacemos cosas que no tienen gran importancia y la ponemos primero antes que Dios. Entonces, ¿qué pasó aquí? Había pecado, había avaricia, había corrupción. Entonces, la vía legal que había, ellos tenían que consultar la voluntad de Dios. Pero ellos llegaron en su oración y ellos llegaron a Samuel. Era el profeta en ese tiempo. Ellos tenían que decir: Samuel, tus hijos están haciendo lo malo. Vamos a orar para ver cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo resolvemos ese problema? Pero ellos no llegaron humildes, ellos llegaron: queremos un rey. Queremos un rey. Entonces, cuando nosotros oramos que no es la voluntad de Dios, hermano, Dios también responde. Estamos viendo que Dios le puso un rey. Pero les convenía a ellos, no les convenía, hermano. Por eso hay que pedir que sea la voluntad de Dios. El tiempo de Dios, hermano. Porque pedimos a lo que nosotros queremos y nos va a ir mal. Sí, Dios me contestó, es la voluntad de Dios. Pero hay que orar que sea la voluntad de Dios. Hace 17 años me ofrecen un viaje para España con todos los gastos pagos, todo. Yo no iba a pagar nada. Me estaban esperando con trabajo y todo. Y mi esposa estaba embarazada. Empezamos a orar si era la voluntad de Dios. El hermano Mota me dice: no te vayas. Aquí en Venezuela todavía estaba bueno. No te vayas, me dice el hermano Mota. Estoy orando que sea la voluntad de Dios. Y oré por la voluntad de Dios. Y yo iba en el avión: Señor, si es tu voluntad, Señor. Y yo aterricé y ya estaba en inmigración. Señor, ¿es tu voluntad o no es tu voluntad? Yo todavía estaba. Cuando llegué a inmigración me dice: bienvenido.
me iban a sellar el pasaporte. Y de repente salió un policía por ahí y dijo, dame ese pasaporte, tú no entras hoy. Y dijo vulgarmente, a mí no me da la gana que entres hoy. No es la voluntad de Dios, dije yo. No es la voluntad de Dios. 2 meses orando por la voluntad de Dios y en el último segundo me dijeron que no. La gente lloraba cuando los devolvían. No es la voluntad de Dios, gloria a Dios. Pasaron los años, y los que sí pasaron me cuentan que tuvieron tiempos difíciles. Les pasó cosas malas, de las cuales Dios me libró a mí. Pero si yo malcriado digo, yo me voy, a mí no me importa la voluntad de Dios, que sabe que me hubiese pasado a mí en España. Y era para bien, supuestamente. Pero nosotros tenemos que pedir, hermano, que sea la voluntad de Dios y no la nuestra. Y dijeron, y el pueblo de Israel dijeron, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen las otras naciones. Ellos estaban viendo lo que tenían las otras naciones. Estaban mirando lo que tenían las demás naciones. No sabía lo que tenían, hermano. En la Biblia, mirar lo que tienen los demás lo denomina codicia. Lo podemos leer en Éxodo 20, 17. La palabra de Dios dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ellos estaban codiciando los reyes de las otras naciones. ¿Qué significa la codicia según el diccionario? Define como un afán excesivo de riqueza, como un deseo voraz y vehemente de algunas cosas, no solo de dinero o riqueza. Lo que más caracteriza al codicioso es un interés propio, un egoísmo que nunca consiga satisfacer. Ellos nunca van a dar algo a otros, así tengan mucho o tengan poco, porque todo se concentra en ellos. La diferencia entre la codicia y la avaricia parecen hermanas gemelas, ellas dos. Pero hay una diferencia. La diferencia es que la avaricia consiste en acumular la riqueza. El codicioso no quiere acumular, quiere disfrutar. Pero la avaricia quiere acumular. Ejemplo de la avaricia, de la codicia. No codiciarás la mujer de tu prójimo. El que codicia a la mujer del prójimo no quiere vivir con ella. No quiere mantenerla. Y si tiene hijos, menos. ¿Me entiende? Él quiere solamente un propósito. No quiere acumular, quiere disfrutar. Entonces la codicia y la avaricia son como morochas o gemelas, pero tienen sus algunas diferencias. Y las dos son malas. Está en los 10 mandamientos, no codiciarás. Israel, ellos no llegaron pidiendo la voluntad de Dios, sino exigiendo lo que ellos deseaban en su corazón, un rey. La cura fue peor que la enfermedad, porque a veces nosotros vemos los errores de los demás y queremos solucionarlos con nuestras propias fuerzas, nuestros propios conocimientos, con nuestras propias opiniones y no pedimos la voluntad de Dios. Con mucha facilidad nos damos cuenta de los defectos ajenos cuando los nuestros son mayores. Mateo 7:3 dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga en tu propio ojo? Ellos estaban viendo el defecto de los hijos de Samuel, pero ellos no estaban, que ellos eran avaricia, pero ellos no estaban viendo que ellos estaban codiciando lo del mundo. Y hicieron lo peor, apartaron a Dios de la vida del pueblo de Israel. Porque no solamente la consecuencia,
porque estos eran los ancianos de la iglesia. No hay edad para equivocarse, hermano. No hay edad. La palabra de Dios dice: el que crea estar firme, mire que no caiga. Si nos ponemos a ver la historia de Israel, estos ancianos eran 70 ancianos. ¿Me entiende? Eran los sabios, los hombres de conocimiento. Estos hombres decidieron por un pueblo completo y cambiaron al Dios de los cielos por un Dios humano. Entonces se llama idolatría, se apartaron de Dios. Y cuando usted se aparta de Dios, Dios no deja de ser rey, usted deja de ser príncipe, usted deja de ser hijo de Dios, usted deja de estar dentro de la cobertura de Dios, usted deja de estar en ese cerco que Dios hace en su vida, en su familia, hasta en sus animales. Entonces Dios sigue siendo Dios, pero nosotros dejamos de tener beneficios. Y esto fue lo que le pasó a Israel. Las consecuencias de exigir un rey fueron graves para el pueblo de Israel. Dios le concedió el deseo de su corazón y le pone rey. El versículo 22 dice: y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Y fue elegido como rey Saúl. Mire la característica del rey Saúl. Son características de lo que nosotros vemos en el mundo. A nosotros nos presentan cosas feas en el mundo. A nosotros nos presentan lo mejor del mundo. Aparentemente es lo mejor. Mire la característica de Saúl. Primera de Samuel 9:1 dice: había un varón de Benjamín, hebreo, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorac, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven, hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, o sea, más hermoso todavía. Y de los hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. No le estaban presentando cosas feas en el mundo. O sea, lo que nos presentan en el mundo no son cosas feas, hermano. Son cosas buenas en apariencia. Lo que nuestros ojos ven. ¿Qué estaban viendo el pueblo de Israel? Un hombre hermoso, joven, de una familia que eran valientes, alto. Lo que nuestros ojos ven. El principal problema de Israel en pedir rey es que ellos estaban viendo lo que tenían las demás naciones. Los israelitas mostraron su falta de fe en Dios. Se dejaron guiar por la apariencia del mundo, la apariencia de Saúl, joven, hermoso, tanto que no había más hermoso que él, alto, de una buena familia y familia valiente. Saúl era de una apariencia buena, pero al final resultó desobediente a Dios. Hizo sacrificios que no le correspondían. Consultó adivinación y estuvo seguido por demonios. Y al final se quita la vida. Mire lo hermoso del mundo. Su fin es la muerte. A nosotros no nos van a presentar cosas feas. Mire, las cosas del mundo tienen apariencia de cosas buenas, pero el final es doloroso. Cuando yo llego al Evangelio, tenía como un mes en el Evangelio, estaba hablando con una joven de la iglesia y ella me dijo una palabra que eso me impactó a mí. Un muchacho joven, o sea, un muchacho recién entregado. Y ella me dijo a mí: los hombres del mundo son mejores que los hombres de la iglesia. Y yo venía llegando del mundo todo revolcado. Venía llegando del mundo con toda clase de engaño, con toda clase de avaricia, porque a mí también me picó la avaricia. Entonces cuando ella me dice eso, que los hombres del mundo son mejores que los hombres de la iglesia, yo estaba nuevo y no supe qué decir. Pero hay un dicho que el tiempo cura todo,
y el tiempo demuestra todo. ¿Dónde estaba mirando ella? Hacia el mundo. Estaba en la iglesia, pero mirando hacia el mundo. Pasa el tiempo y se consigue un novio en el mundo. Y lo lleva a la iglesia y dice, me lo estoy ganando. Yo estaba nuevo. Pasó el tiempo y se casaron. Después que se casan, tienen un hijo y no vuelven más a la iglesia. Pasa el tiempo y se divorcian. Pasa el tiempo y el hombre se consigue otra mujer y pasa el tiempo y ella se consigue otro hombre. Están apartados de Dios. Las apariencias engañan. No es que el del mundo sea mejor o el de la iglesia sea mejor. Le voy a decir dónde está lo mejor de un hombre cristiano y de una mujer cristiana. El temor en Dios. El temor de Dios hace que yo respete a mi esposa. El temor a Dios hace que yo respete a mis hijos. El temor a Dios hace que yo respete a mis padres. El temor a Dios hace que yo respete a mi pastor. El temor a Dios hace que yo respete a los líderes. El temor a Dios hace que yo respete a mis hermanos. El temor a Dios hace que yo respete a mis vecinos. Es el temor a Dios, hermano. No es que seamos mejores, sino que somos apartados para Dios. Eso es lo mejor. ¿Dónde tienes tu mirada? Ahí está tu corazón. Estamos aquí mirando al mundo. Ahora les voy a decir algo. Hay gente del mundo que nos mira a nosotros. Mire, la gente del mundo sabe que somos bendecidos. La gente sabe que nosotros oramos y somos sanados. Mire, la gente del mundo a diario nos pide oraciones a cada uno, como testificó la hermana. Donde quiera que nosotros vamos nos piden oración, porque ellos saben que nosotros oramos y Dios nos contesta, hermano. Primera de Juan 2:15 dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, escuche, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, eso pasa, hermano. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Otro ejemplo de mirar lo que está prohibido o lo que está en el mundo es Adán y Eva. Génesis 3:4 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer, el problema está es cuando uno empieza a ver, un dicho mundano: ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces, lo que nosotros vemos es lo que deseamos. Y la mujer vio que el árbol era bueno, no era malo. No nos presentan cosas malas a nosotros. Era bueno para comer. Era agradable a los ojos. Árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué consecuencias trajo esta desobediencia? Todavía nosotros estamos sufriendo. Nacemos en pecado, heredamos ese pecado.
entró la muerte, entraron las enfermedades, entró la maldición a la tierra. Trabajamos con el sudor de nuestra frente. Las mujeres tienen que parir con dolores de parto por ver lo codiciable, por ver lo aparentemente bueno. No codiciarás el carro de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo. Entonces la codicia y la avaricia son como hermanas, pero tienen una diferencia que otra. En la historia que estamos leyendo, en la elección de Saúl como rey, el pueblo pide rey, y mire lo que Dios le da por no esperar la voluntad de Dios. Dios le va a responder a usted lo que usted quiere con arrogancia, se lo va a dar, tome, pero trae consecuencias. Es mejor esperar la voluntad de Dios, el tiempo de Dios, para que nos dé las cosas que pedimos, y aún más allá, dice la palabra de Dios, que no va a dar más allá de lo que pedimos y de lo que entendemos. La elección de Saúl como rey desde el principio está mal. Está mal. Primero, porque cambian a Dios como rey y ponen a un hombre. Pero analizando la palabra de Dios, Saúl era de la tribu de Benjamín. Y si nosotros analizamos la bendición de Jacob a sus hijos, la tribu de Judá es de donde tendrían que salir los reyes, no de la tribu de Benjamín. Y el Señor le dio a ellos un rey, pero no le dio la bendición correspondiente porque no esperaron el tiempo. Lo podemos leer en Génesis 49, 8. La bendición que le dio Jacob a Judá. Génesis 49, 8 dice: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se corvó, se echó como león, así como el león viejo. ¿Quién lo despertará? Escuche, no se quitará el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga Silo, y a él, escuche, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto. No será quitado el cetro de Judá ni el legislador entre sus pies hasta que venga Silo a él. ¿Qué significa la palabra cetro? No será quitado el cetro. Cetros son los bastones de mando generalmente empleados por los reyes, lo que usan los reyes. Constituyen un símbolo de poder y autoridad. Ahí está la autoridad. Y el legislador es el que hace las leyes. Pero hasta que venga Silo, yo estuve estudiando esta palabra y la conseguí en un diccionario bíblico, la respuesta. Silo significa descanso y es uno de los títulos del Mesías como príncipe de paz. Entonces, y leamos lo que dice Isaías 9:6. Isaías 9:6, para que entendamos mejor esta bendición que le dio Jacob. Se la dio a Judá, no se la dio a Benjamín. Entonces Dios le dio al pueblo de Israel una bendición que no era su tiempo. La bendición de los reyes vendría sobre Judá. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombre. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David, David viene de la descendencia de Judá, y sobre su reino, disponiéndolos y confirmándolos en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. La bendición de Jacob a su hijo Judá era que de la tribu de Judá
saldrían los reyes. Y también saldría el Rey Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Y su reinado es eterno. El pueblo de Israel quiso un rey humano, pero Dios nunca ha dejado de ser rey. La mala petición por parte del pueblo de Israel en pedir rey y desechar al rey de reyes trajo como consecuencia grandes consecuencias para el pueblo, porque quitaron la vista del rey que los había rescatado de la esclavitud con grandes señales y prodigios. O sea, cayeron en idolatría, porque si usted quita a Dios de primero, es idolatría. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús es alejar la mirada de toda distracción. Ni en los momentos de enfermedad o en problemas nosotros no tenemos que concentrarnos en las enfermedades. Nosotros no tenemos que concentrarnos en el problema. Nosotros tenemos que concentrarnos en nuestro Señor Jesucristo, en oración y alabanza. No hay que dejar de mirar a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la solución a nuestras enfermedades y a nuestros problemas. Y hay un ejemplo de cuando tú te concentras en la enfermedad y no en Dios. Y este ejemplo lo podemos leer en Mateo 14:24. Nos da un ejemplo que nosotros no tenemos que quitar la mirada en nuestro Señor Jesucristo, no importa la enfermedad, no importa la escasez, no importa el problema. Y ese ejemplo lo podemos ver con Pedro. Dice, 14:24 dice, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mire, azotada por las olas y azotada por el viento representan los problemas y las enfermedades. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro, dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, andaba, mire. Y el versículo 30, pero, al ver, mire lo que hace Pedro, pero al ver el fuerte viento, el problema era el mar, las olas y el viento, ese era el problema. Pedro andaba sobre el problema porque estaba viendo al Señor. Mientras nosotros andemos viendo al Señor en la enfermedad, mientras nosotros estemos viendo al Señor en el problema, nosotros vamos a andar encima de las enfermedades. Pero Pedro se puso a ver la enfermedad, el viento, y quitó la mirada en el Señor y tuvo miedo. Así es nosotros. Cuando nosotros vemos la enfermedad y empezamos a ver el poporo, empezamos a ver las cicatrices, empezamos a escuchar lo que dice el doctor, empezamos a tener miedo, porque estamos viendo la enfermedad y no el autor de la vida, el que nos puede sanar. Entonces, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, no pasó un tiempo, al momento, cuando usted clama a Dios, al momento exacto, Jesús extendió su mano, asió la de él y dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En nuestro caminar en el Evangelio pasaremos por lucha, pruebas, tentaciones, enfermedades, escasez, miedos. Nuestra mirada tiene que estar puesta en nuestro Señor Jesucristo, para que podamos caminar encima de las enfermedades,
podamos caminar encima de nuestro miedo. Yo aprendí algo del miedo cuando el hermano Víctor predica, lo entendí ese día y lo he puesto por práctica. El miedo, explicó el hermano Víctor, es una fe negativa. Cuando él dijo eso entendí. Y está la fe positiva, que es creer en nuestro Señor Jesucristo. ¿Vamos a tener más fe negativa? No, hermano. Tenemos un Dios grande, maravilloso, que si lo quedamos mirando a Él fijamente, entonces nosotros podemos encaminar encima de las enfermedades mirando a nuestro Señor. No importa. Hermano, y le voy a testificar algo. Yo he pasado por 2 paros respiratorios y en los 2, el primero yo no oré, yo llamé a mi papá, le dije, ore por mí que no puedo respirar. Y mi papá oró por un teléfono y agarré aire. La doctora era mi prima, la enfermera era la esposa de mi primo y había otra doctora y otra enfermera. Cuando ellos ya me vieron morado, se fueron, listo. Pero yo me acordé que tengo un Dios grande y maravilloso. Yo no podía hablar y yo dije a mi papá, ore por mí. Y entró aliento de vida otra vez en mi vida. La segunda vez no podía hablar con nadie porque no tenía teléfono. Y empecé a decir, Señor, ni siquiera quiero tocar el manto que tú cargas. Si yo lo rozo, voy a echar un brinco de esta cama. Y así lo hice, hermano. Porque mi mirada estaba en el Señor Jesucristo. Claro, está el miedo y la lógica. Empiezan a ver, es verdad, el sentido común, la lógica, empieza a sacar cuenta, estoy mal. Y el sentido común y la lógica me decían, listo. Pero había algo allá dentro de mí, la fe me decía, mientras hay vida, hay esperanza, hermano. Mientras hay vida, usted puede ver al Señor Jesucristo. Mientras hay vida, usted puede caminar con nuestro Señor Jesucristo sobre las enfermedades. Entonces, hermano, no podemos tener más miedo que fe, no podemos. Y he aprendido esa palabra, la aprendí. Cuando me viene el miedo, no puedo tener más miedo que fe y rechazo el miedo. Podemos caminar encima de todos los problemas, podemos salir de esa situación. No miremos el problema, porque tendremos miedo y caeremos. Sin embargo, si caemos, tenemos quien nos levante. Clamemos y en su misericordia y en su amor, el Señor Jesucristo extenderá su mano al instante y nos levantará. No dudemos, activemos nuestra fe y no desviemos la mirada de nuestro Señor Jesucristo. Para terminar voy a leer 2 textos bíblicos. El primero, Colosenses 3:1, dice así, si pues habéis resucitado con Cristo, esta palabra significa, si usted se ha bautizado, o sea, en el bautismo, cuando nos hundimos se llama sepultura y cuando subimos, resurrección. Si usted se ha bautizado, dice así, si usted pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, si usted fue bautizado. Hebreos 11:24 para terminar. Moisés es un claro ejemplo de todo lo que le dije ahorita, todo lo que yo hablé ahorita, en estos versículos se resume todo. Mire lo que hizo Moisés. Moisés sí entendió el camino, Moisés sí entendió la palabra de Dios, Moisés sí entendió el evangelio. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Mire, escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios
que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto, los tesoros de los egipcios. Egipto es símbolo del mundo. Moisés rechazó todo lo que el mundo ofrece, las riquezas, todo eso lo rechazó. Y él dijo, prefiero ir a la iglesia y ser maltratado con los hermanos, que nos digan locos, que nos digan un solo Jesús. Prefiero ser maltratado con ustedes que la riqueza del mundo. Moisés entendió eso y dijo, porque tenía puesta ¿dónde? La mirada ¿dónde? En el galardón. La mirada, ¿dónde tienes tu mirada? Tenía la mirada puesta en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo a la ira del rey, no temiendo al príncipe del mundo. No le tengamos miedo. Porque se sostuvo que viendo al invisible. Si nosotros nos quedamos viendo al invisible aquí en la iglesia, viendo nuestra mirada en el galardón, hermano, nunca nos vamos a deslizar. Pero si estamos en la iglesia viendo lo que tienen las otras naciones, si nosotros nos quedamos en la iglesia viendo lo que tiene el mundo, si nosotros nos quedamos en la iglesia con algo en la mano que está en el mundo, estamos mal. Desechemos todo, soltemos lo que tenemos agarrado del mundo. No miremos más hacia el mundo, sino que miremos nuestro galardón. Como lo leyó nuestro hermano Víctor, lo más importante es que tu nombre esté registrado en el libro de la vida. Dios me lo bendiga, hermano. Gloria al Señor, damos gloria a Dios.